Barbarroja, lo que te quería aclarar, nos ha separado de los socios. Ahora es Barbarosa. Oye, que llevo toda la vida en la mierda. Así está. De todo. Silencio, por favor. No puedo. Rompiendo un poco la costumbre de empezar tarde los actos, yo tengo, vamos, siempre un poco, no sé si será la manía de profesor, de comenzar a las horas que se marcan. Más que nada por respeto a los que vienen puntuales. Es decir, no hay que tener respeto con los impuntuales, sino hay que, digamos, ser agradecido por estar aquí a la hora justa. Así que en ese sentido, vamos a empezar sin más dilación. Buenas tardes, Arriba España. Gracias por vuestra asistencia a la presentación del libro de hoy, que es de nuestro querido y prolífico camarada José Luis Jerez, que está escribiendo libros constantemente de un interés muy grande y que es de agradecer que en estos momentos que corren alguien se dedique a escribir sobre los temas que son nuestros, como es la historia del nacionalsindicalismo en las distintas regiones de España y, en resumidas cuentas, la historia de la Falange. Sin más, agradecer vuestra asistencia y tiene la palabra Enrique Uribe, que es el editor de este libro. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la vieja guardia por acogernos como siempre, y presentar a José Luis es muy fácil porque todos lo conocéis y José Luis es el gran historiador de la Falange. Gracias a él está consiguiendo recuperar historias olvidadas de nuestro pasado que merecen la pena recordarse porque son un auténtico ejemplo para los falangistas de esta época. José Luis, entre sus obras, y con esto ya agoto porque solo la relación de todos sus libros publicados es extensísima, ha publicado Falange Partido Fascista, que fue su primera obra, luego Ramiro Ledesma, Revolucionario Místico en Italia, en el año 84, Falange Imperial, que es la primera crónica provincial que él hizo, que es la crónica de la Falange de Toledo, de donde él es, Onésimo Redondo, adelantado nacional sindicalista de Castilla, José Antonio Fascista, Elegidos para la Gloria, con la historia de los Palmas de Plata de la Falange fundacional, El Madrid de la Falange, Voluntad de Imperio, la Falange en Argentina, la Unión Monárquica Nacional, que fue la primera organización en la que militó José Antonio Primo de Rivera, León de Grel en el exilio, El Hidalgo de la Falange, Vicente Cadenas y Vicent, la Falange del Valor, En busca del acta perdida, la Falange en la zona de los conquistadores, que es la historia de la Falange de Extremadura, Barras y Flechas, la historia de la Falange en Cataluña, la Falange bajo el vuelo del Cóndor, Fe de las Jons en Chile, y el Alarde Nacional Sindicalista, historia de Fe de las Jons en la provincia de Los Congadas, y este que hoy se presenta, que es La Milicia de Dios y del Imperio, historia de la Falange Navarra. Pues nada más, y con esto dejo la palabra a José Luis Jerez. Muy bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por vuestra presencia y asistencia a este nuevo bautismo de un libro importante porque narra ni más ni menos que la historia de la Falange nacional, de la Falange histórica en Navarra. En Navarra, que antes de comenzar mi exposición, quiero deciros que se acaba de cometer uno de los hechos más deleznables a los que hemos podido asistir intertérritos, para vergüenza nuestra, que es la profanación de las tumbas de un navarro ilustre, un navarro extraordinario, como era el general Sanjurjo, que hubiera sido el jefe natural del glorioso alzamiento nacional y del glorioso general Mora. Bueno, pues hace unos días sabéis que sus tumbas, con el beneplácito, con la complicidad, voy a llamarlo así por no decir otra cosa, de la Iglesia de Navarra, las tumbas que allí se reposaban sus restos han sido profanadas. Claro, entre otras, porque ahora van a seguir, si han profanado la sepultura y el sepulcro de los jefes militares que dieron triunfo y alas al movimiento nacional, pues fijaros lo que va a ser el último de nuestros camaradas que estuviera enterrado en aquella cripta.
Lo digo esto porque vamos, esto nunca mejor viene al día de hoy, pues cuando tenemos presente, y por eso os decía que vamos a dar hoy una pequeña lección de verdad histórica frente a la hipócrita y farisaica memoria histórica que trata de tergiversar, que trata de manipular y que trata de engañar a los españoles. Fijaros que yo cuando venía por aquí, en el camino, claro, he llegado aquí a la calle de la Cuesta de Santo Domingo y digo, hombre, hoy ha puesto Carlos la alfombra roja. Una cosa que no... porque he visto esta y digo, esto, vamos, no me lo merezco. Y no me lo merezco porque en el cambio que se está produciendo en Madrid, no, con estos comunistas y con estos que nos gobiernan, esta pasionaria que se llama Carmena, que nos gobiernan, pues fijaros que hasta ahora, yo vine muy pequeñito a Madrid, lo acaba de decir nuestro querido amigo Enrique, que yo soy natural de Toledo, por eso soy imperial. Y creo en el imperio, porque bueno, si un toledano no cree en el imperio, pues apaga y vámonos. Pero hasta ahora, Madrid decía, de Madrid al cielo. Y yo digo, entonces, ¿cuál es el cambio? Si de Madrid al cielo habrá algún cambio. Y se me ha ocurrido un pequeño cambio, una pequeña alteración en la frase, que me vais a permitir que os la diga, se me ha ocurrido a mí, que es de Madrid, con este nuevo cambio, de Madrid al cielo. Basta cambiar la L por la L para saber en qué ha consistido el cambio de Madrid, porque estamos en el lodazal. Bueno, en cuanto a la historia de la Falange de Navarra, te traía mi presentación escrita, pero no la voy a leer, porque cuando se lee, al final resulta un poco tedioso para el auditorio y para el que lo lee, porque vamos, leer algo pues es un poco pues como si estuviéramos asistiendo a una cosa ya como muy, no sé, como si fuera el rey de España en unos tiempos que leía para decir cualquier cosita en la primera frase, decir que el pacto habría que leer. Bueno, voy a tratar de no leerlo porque soy quizá menos ortodoxo que los clásicos. Lo primero que puede llamar la atención en el libro que hoy presentamos es su título, La milicia de Dios y del imperio. Y decir, bueno, ese título es una genialidad, es una ocurrencia, es una revelación. ¿Qué es esto de la milicia de Dios y del imperio? ¿Por qué, digamos, asimila o por qué pone como cabecera, José Luis, el nombre o el título o el rótulo de la milicia de Dios y del imperio en un libro sobre la Falange de Navarra? La frase no es mía. O sea, yo lo que es mío lo digo, y lo que no es mío, pues también tengo la humildad de reconocer la genialidad de otros. La frase la milicia de Dios y del imperio es una frase afortunada de uno de los distinguidos fundadores de la Falange de Navarra, como fue don Fermín Izubriaga Lorca, sacerdote, que sabéis que después, luego lo comentaremos, después fue el fundador también y director del periódico, el primer periódico de la Falange, en la Riva España, en Pamplona. Pues bien, él escribió inclusive en un artículo y le hacía alusión cuando estaban combatiendo la bandera de Falange por los campos de España, la bandera de Falange de Navarra, le decía, pelean y luchan como la auténtica milicia de Dios y del imperio. Bueno, pues me pareció una frase genial porque además en Navarra hay dos cuestiones que estaban intrínsecamente unidas, que eran la fe profunda, la arraigada, esa fe, digamos, pues mística, esa fe, vamos, auténtica, la que ha sido siempre la fe del pueblo español, que era la fe en Dios, y naturalmente pues era también la voluntad de imperio, porque Navarra ha tenido siempre también una tendencia pues hacia esa visión imperial de la historia y del futuro de España. A cada uno lo suyo. Pero fijaros que en la convocatoria del acto decía que aquí se va a hablar de la verdad histórica y no de la memoria histórica. Mirad, ya de la memoria histórica estamos padeciendo algo, nos estamos humillando cada día, nos estamos arrodillando ante una ley que es una ley infame, que es una ley vergonzosa,
que es una ley oprobiosa, que es una ley indigna y que no nos merecemos que esté sobre nosotros, cayéndonos, más que sobre nosotros, sobre nuestros caídos, que todavía es mucho más grave, y sobre la historia de España, lo que es una ley hecha por personas que no hacen más que fomentar el discurso del odio. O sea, ya va siendo hora de que frente a esa ley farisaica, como he dicho antes, que no hace más que tergiversar y desinformar de manera sectaria y de manera vil la historia de España, pues hacemos lo que es la verdad histórica, porque fijaros, lo primero que tenemos que hacer es todos nosotros sentirnos orgullosamente herederos de ese pasado reciente a los que los autores, los cómplices, los encubridores de la memoria histórica tratan de denostar. Que no lo consiguen, pero sí están tratando de borrar y de erradicar, ni más ni menos, que una de las páginas más gloriosas de nuestra historia. Y por consiguiente, ante eso tenemos que reaccionar. Ahora os diré también, las ideas que tengo sobre esa forma de reaccionar. Porque ahora ¿qué es lo que se jalea en los momentos actuales? Se está jaleando la falsedad y se jalea la mentira. Es decir, hoy decir la verdad, defender la verdad, es algo peligroso. O sea, no sé si os habéis dado cuenta. Es decir, hoy lo más peligroso que hay es tratar de defender la verdad. Pero vamos, peligroso defender la verdad divina y la verdad humana. O sea, hoy aquel que defiende la verdad es un elemento a abatir. Y por tanto, como en eso hay que pensarlo, vamos, que estamos, la memoria histórica, esta ley de memoria, esta ley infame, es un desafío frontal de los amos del monopolio contra la verdad histórica. Es una lucha de la mentira, del mal, contra el bien. Es decir, de la ignominia contra la verdad. Yo creo, y os lo digo sinceramente, que hoy defender la verdad histórica con mayúscula es un atributo revolucionario. Y si la Falange es revolucionaria desde sus orígenes, desde sus principios, y espero que siga siendo así, pues tenemos que a esa revolución por encima de todos la verdad. Por encima de todo la verdad. No nuestra verdad. Yo no soy relativista. No hay decir, no, esta es mi verdad. No. La verdad solo es una. Porque la verdad no puede ser varias. O sea, no puede ser, o sea, la verdad no puede ser plural. Y si la verdad es solo una, si la verdad no es más, es única, porque todo lo que no sea esa única verdad, todo es mentira. O todo por lo menos no es verdad. Y por consiguiente, como digo, hay que volver revolucionariamente, y cuando digo revolucionariamente, a reconquistar y a imponer la verdad histórica frente a la memoria histórica. Que algunos, como aquí España está siempre abocado al chiste fácil, se dice la memoria histérica. Pero en fin, eso ya digamos, porque además cuando las cosas graves pasan a la categoría de chiste, dejan de tener la gravedad que encierra de sí misma. Es decir, aquí somos muy dados, muy proclives a que cuando algo lo queremos relativizar o lo queremos de alguna forma edulcorar, enseguida sacamos el chiste. Y el chiste todo lo deja como blanquinulo. Pues bien, no se puede con esto, no se puede decir, no es memoria histérica. No se puede decir, no se puede de alguna forma, pues, tomar a broma lo que es una cosa muy seria y además que puede traer y debe traer, si no se rectifica por parte de los que propugnan ese discurso del odio, pues puede traer, digamos, consecuencias muy fuertes. Por tanto, frente a las calumnias históricas y sus añagazas, nosotros vamos a oponer siempre la dignidad y la cultura de la verdad de los hechos, y no otra cosa. ¿Y por qué? ¿Y por qué vamos a oponer frente a esa ignominia la verdad? Pues porque la verdad ni teme ni ofende. Así de claro. La verdad ni teme ni ofende. Pero si se persiste por parte de los enemigos de España, que son los que están jadeando, aplaudiendo y están de alguna forma pues ejecutando esa ley hecha pues sectaria, esa ley hecha pues contra natura de la memoria histórica, y además fijaros, ¿qué es lo que se está poniendo en entredicho?
¿A qué es a lo que están? Son tan cobardes, que lo que están atacando, que lo que están arrancando, que lo que están erradicando, es ni más ni menos lo que están vilipendiando, es a los héroes y a los mártires de nuestra causa. Es decir, no hacen otra cosa. O sea, ellos, su objetivo, su fijación, su obsesión es atacar a los mártires y a los héroes de nuestra causa. ¿Quiénes son los mártires y los héroes de nuestra causa? Pues lo tenemos muy claro. Están atacando en el punto de flotación, ni más ni menos, a aquellos que supieron luchar, pero sobre todo que supieron morir, y esto es lo más importante, que supieron morir por Dios y por España. Es decir, se está atacando ni más ni menos que a los dos ejes, a las dos columnas que soportan el peso de nuestra historia, que es Dios y España. Porque sin Dios y sin España, ¿qué seríamos nosotros? ¿Qué sería nuestra historia? ¿Qué sería nuestro destino? Nada. Y por consiguiente, esos a quienes se atacan son los hombres que murieron por Dios y por España. Pero no por una España cualquiera, sino por España una, grande y libre, que fue lo primero, con rabia, con odio, con desesperación, quitaron del escudo nacional. Porque les molestaba. O sea, yo recuerdo, bueno, el escudo nacional, que en su frontispicio, que en la parte más elevada, se ponía una, grande, libre. Fue lo primero, nada más morir el caudillo, lo primero que, estaban parece deseando que enterrarle para quitarle de la, porque claro, no querían que España fuera una, como está viendo actualmente, no quieren que España sea grande, y desde luego no quieren tampoco que España sea libre, porque les molesta, por eso lo quitaron. Mientras que esa fue nuestra lucha. Por eso digo que a los que está dirigida los dardos y las saetas de la memoria histórica es contra nuestros héroes y contra nuestros mártires. Y digo, son tan cobardes porque ya ellos no se pueden defender, pero para eso estamos nosotros, para defender su memoria. La memoria de la verdad y la memoria de la lealtad a esos que supieron, ser pioneros en la lucha contra todo lo que podía ser termitas de la España y naturalmente enemigos de Dios. ¿Qué hay que hacer para luchar contra la memoria histórica? Pues responder virilmente. No hay otra solución. Responder virilmente, primero ¿con qué? Hay dos fases. Primero con argumentos dialécticos. Primero con hechos, con datos, con conocimientos, con razonamientos, con evidencias. Y después, pero la pregunta inmediata es, bueno, ¿y qué sucede si después de haber expuesto un argumento contundente y rotundo y, extraordinario, con una, intervención dialéctica fuerte frente a los que con el odio intentan defender el reino de la mentira y de la oscuridad y de la opacidad, pues ¿qué hay que hacer después? Pues hombre, está muy claro, ¿no? Está muy claro. No creo que yo tenga que venir aquí a deciros que no estamos dispuestos, a mí hay que decirlo ya, no estamos dispuestos a seguir tolerando tal afrenta. No estamos dispuestos. Y que no digan, no, es que se puede hacer un recurso. Y fíjate, lo dice la persona, pues que mi formación se ha pasado entre recurso y recurso. O sea, que yo la mayor parte de mi vida he estado redactando recursos contra no sé qué, contra cuenta. Me he movido en el mundo de la justicia. Pero como decía José Antonio, cuando se ofende al honor, a la justicia o a la patria, no digamos a Dios, pero si es que... Y lo aguantamos y lo soportamos estoicamente, dice muy poco a nuestro favor. Muy poco. Por tanto, si no estamos dispuestos a seguir tolerando ese agravio de los indeseables, si ellos, ahora sí, reconocemos que ellos ahora tienen la fuerza bruta y la fuerza represiva, y la están ejecutando y la están empleando contra nosotros, nosotros estamos asistidos de la fuerza de la razón. Y además estamos asistidos de la verdad histórica. Que serán, la fuerza de la razón y la verdad histórica es la que nos tiene que dar vigor, energía y coraje para replicar la actitud cobarde y mezquina y, naturalmente, no hay otra solución que emplear la fórmula firme y contundente. ¿Y sabéis cómo? Como lo supieron hacer nuestros mayores y nuestros mejores. Y este libro es una
guía, es un camino, es unas ideas para decir cómo actuaron frente a situaciones también bastante parejas que se enfrentaron ellos en su vida. Y ellos no dudaron. Primero intentaron, pues con sus escritos, con sus discursos, con sus mítines, con tal, hacer esa labor de misión y esa labor de difundir la causa y el ideal. Pero cuando ya la situación se hizo insostenible, no lo dudaron. Por eso, frente a si siguen emperrados y siguen contumaces en el tema de la ley de memoria histórica, no hay que más que ir pensando. Y después, fijaros, luego os diré cuando, aparte de memoria histórica, claro, hay no solamente la memoria histórica de lo que están haciendo contra nuestros héroes y nuestros mártires, sino que también hay otro punto en el cual tenemos ustedes la misma de tolerancia cero, inflexibilidad, que es el tema de la división, de la ruptura, de la mutilación y de la fragmentación de España. O sea, son las cosas, claro, la memoria histórica, porque estamos defendiendo la memoria que ellos, nuestros caídos y nuestros mártires, ya no pueden hacerlo en vida. Y que nosotros no debemos consentirlo, que se haga. Pero sí hemos visto quitar, y vamos, se me ocurre, sí, de pronto, lo más reciente, lo que han hecho con la estatua de Cabrillo en Barcelona, que se han mofado, la han decapitado, han puesto allí no sé qué, unas escenas pornográficas y no sé qué, y después, si a José Antonio le han quitado todas las calles y todos los nombres de España, y las estatuas, y todos los no sé qué, y los monumentos, sí, pero es que vamos a consentirlo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a aguantar? ¿Lo habéis pensado en conciencia? De decir, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es, como dicen ahora, esa línea roja de nuestro aguante? Somos nosotros los que estamos, evidentemente, en este momento somos yunque. Bueno, pues vamos a quitarnos ya la idea de yunque, la idea de resignación, la idea de moral de esclavos para ser martillos. A ver si lo conseguimos. Y eso es lo que nos tiene que mover. Es decir, debemos ya de ser yunques para ser martillos. O sea, ya está bien de que nos sacuda. Ahora ya, si somos lo que creemos que somos, es decir, hombres de honor, vamos a reaccionar como tales. Lo demás, pues naturalmente nuestra generación y nuestros momentos en la historia de España pasarán como los más aciagos de los que ha vivido nuestra historia. En cuanto al libro, y volviendo un poco o reconduciendo, el que digo que el libro puede ser una buena guía de enseñanza, puede ser un buen método, es decir, cómo reaccionaron ellos ante situaciones similares o paralelas o análogas. Entonces ahí vamos a entender mejor un poco lo que es cómo debe ser, digamos, nuestra respuesta ante, digamos, posiciones que no tienen respuesta posible por vía dialéctica. Si ya la palabra no se la lleva al viento, lo que no se lleva al viento son otras cosas mucho más graves y mucho más serias. Y eso es a lo único que estos van a entender, a empezar a respetar. Cuando vean que cada fechoría va a tener su correctivo, cada enfermedad su medicina y cada dolencia su antídoto. Cuando lo entiendan, ya veréis cómo cambia su actitud y dejan de profanar tumbas y dejan de denigrar y denostar a lo más querido, que es a la memoria de nuestros caídos y de nuestros héroes. En cuanto, si en la primera fase que os decía de la verdad histórica, tenemos que estar dispuestos a, primero, aprender. Si queremos que triunfen los ideales de la revolución y de la justicia, lo primero que tenemos que dar es la batalla cultural. Esa es la primera, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Aprender para saber responder, para tener argumentos pues sólidos para poder hacer esa batalla. Y después, naturalmente, vendrá la segunda parte, que yo ya la deseo con impaciencia. Os lo digo, estoy deseando, pero con impaciencia. Porque me parece, cada día que me voy a la cama, a dormir o a descansar, digo, creo que no he cumplido bien con mi deber. No sé, me queda ese gusanillo de decir, no, me parece que yo estoy siendo permisivo con gente que no se lo merece. Que está haciendo oposiciones a que se le corten, digamos, esas malas praxis que está llevando a cabo, contra todos nosotros. No soy de los que dice cuando me dan en un carrillo pongo el otro. Cuando me dan en un carrillo, a muerte. O sea, eso es, no se puede decir, no, sí, si nos están dando un carrillo, pues hombre, vamos a poner el otro para que nos sigan dando. No. No estoy dispuesto a morir por la patria.
sino a defender a mi patria. Y que mueran por su maldad y por sus actos. Esa es la... Vamos, hay que cambiar el chip. Digo, no tenemos que tener... Es que tenemos esa moral de esclavo, que no tenemos... Hay que tener moral de victoria. Como fueron las que tuvieron el 18 de julio los camaradas navarros, al frente del cual pues, estaba el general Mola, que hace una semana o 10 días acaban de preparar su tumba. Salieron, ganaron y vencieron porque tenían moral de victoria. Nunca moral de esclavos. No dijeron, hombre, están haciendo mal las cosas, pero bueno, sí, vamos a hacer más cosas para que sigan haciendo mal. No. Vamos a rectificar, vamos a esa línea, pues como digo, absolutamente quebrada, para empezar a trazar la línea recta. Y esa es un poco la reflexión que quería traeros a vosotros y un poco la validez de este libro, que es un libro donde se cuenta y se narra una verdad histórica que hay que conocer y divulgar para cargarlos de razón. Bueno, ¿por qué digo cargarlos de razón? Porque en ella vais a encontrar muchos referentes y vais a conocer esa conducta y ese ejemplo que nos precedieron nuestros camaradas navarros. Y además, porque ya lo decía Hitler, solo se puede querer aquello que por lo menos se conoce. Si no conocemos las cosas, ¿cómo vas a conocerlas? ¿Cómo vas a creerlas? En cuanto a la historia de la Falange de Navarra, los principales protagonistas son aquellos que tenían las mismas inquietudes que nosotros, porque nosotros somos herederos de nuestros camaradas que nos precedieron en el tiempo, las inquietudes de ellos eran las mismas que las nuestras. Su ideal y su causa pues eran los mismos por los cuales nosotros luchamos y por los cuales estamos, digamos, en ese sentido, pues en primera línea de fuego. En un trance como el actual, donde la patria y los valores perennes de la misma estaban en entredicho. Es decir, ellos encontraron pues, con situaciones límite pues, muy semejantes a las nuestras. Las nuestras quizá con algunas pequeñas variantes, pero las situaciones de fondo y de calado eran las mismas. Por consiguiente, ellos supieron reaccionar y además, como digo, el libro nos va a marcar la línea de cómo debemos hacerlo nosotros. Yo sé, y también, vamos, os lo digo porque, y antes de empezar a entrar en materia de lo que es el libro de la historia de la Falange de Navarra, yo sé que comprar un libro significa siempre un esfuerzo y un sacrificio. Eso lo sé. Es decir, pero también os digo que hoy estamos gastando dinero. ¿En qué gastamos el dinero los españoles? Me refiero al dinero de bolsillo, el dinero, en fin, el dinero corriente. Pues lo voy a decir en qué gastamos dinero. Absolutamente en cosas accesorias. Gastamos dinero en vicios degenerativos y dañinos. Tabaco. Algunos se pasan encima pues alguna cosa mucho más dura. Alcohol. Gastamos dinero en pasatiempos. Gastamos dinero en asistir a algunos de los jóvenes a conciertos que cuestan no sé cuántos, de los de venta y no sé qué, y gastan dinero en eso, en pasatiempos efímeros, donde encima pues salen con dolor de cabeza. Gastamos el dinero en juergas. Gastamos muchas veces el dinero en viajes absolutamente innecesarios. Es decir, estamos gastando el dinero en estupideces. Y no, en cambio no tenemos conciencia de que lo estamos haciendo así. Es decir, gastamos dinero por ese afán consumista en las cosas más insospechadas, movidos, llevados, engañados, seducidos y abducidos por la propaganda y el marketing, por la publicidad. Y por tanto, bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de que el pequeño coste que tiene un libro, pues se emplee nuestro dinero en la formación y sobre todo es un arma cultural. O sea, vamos a poner el libro como arma. Vamos a hacer el libro como herramienta. Vamos a hacer el libro como, digamos, donde está el trabajo de un autor que se ha esforzado pues, en plasmar y en dejar impresa pues, una serie de ideas o de hechos o de relatos o de circunstancias que nos va a, sobre todo, digo como este, pues a formar sobre todo para tomar, digamos, ese aliento, ese aval que necesitamos pues, para lo que se avecina. Por tanto, yo, vamos, sabiendo que, y además os digo una cosa, si no fuera porque costase un sacrificio y un esfuerzo la adquisición de un libro, os diría, no lo compréis. El valor que tiene el hacerse con ello es el esfuerzo que vais a tener cuando lo compréis. Porque si fuera sin esfuerzo, diría, no vale la pena. No vale la pena. Y además, yo lo digo sinceramente, bueno, que se tiene cuando yo estoy haciendo digamos, este requerimiento y esta animación a que lo compréis, no penséis que yo tengo ningún interés crematístico en ninguno de la venta. Si saben todos mis editores, y aquí hay 2 presentes en este momento, que yo renuncio a priori de cualquier
derecho que legalmente pudiera corresponderme. Es decir, renunciar, ¿por qué? Porque para mí, en cambio ellos sí, ellos han hecho un esfuerzo, han hecho una inversión, no sé qué, para obtener a vuestra disposición pues el libro de esta naturaleza, que claro, evidentemente las grandes editoriales pues se niegan, y por consiguiente, claro, tiene un precio un poco más caro porque las tiradas son más cortas y demás. Pero vamos, que no penséis que cuando yo digo esto, pues yo tenga ningún interés en vender libros. A mí lo único que me interesa es aportar, pues con mi esfuerzo a la hora de escribirlo, es pues si la Falange estamos como acto de servicio, es mi acto de servicio, pues que ponga a vuestra disposición, pero desde el punto de vista económico no tengo ningún interés de ninguna clase. Es más, hasta donde he podido tener interés, que son en los libros académicos, sabéis que estaba en la universidad durante muchísimos años como profesor, pues yo, para que ningún alumno dijera, hombre, es que este profesor tiene su libro para que lo compremos, bueno, pues en los contratos, ahí sí que lo exigía la editorial, las editoriales universitarias, exigía que se pusiera que yo, los derechos de autor que me correspondían, ahí no podían decir, oiga, no lo quiero, pues, editoriales de otra índole, pues mire usted, los derechos de autor que puedan corresponder, que ahí sí que había pues había una venta pues, bastante generalizada de esos libros, van íntegramente a la Asociación Víctima del Terror. O sea, lo digo pues para que, pues si algún alumno pues podría pensar, venga, pero que usted vende sus libros pues para que promueva la asignatura y para que usted haga un tipo de, de especulación, ¿no? Vaya usted, vea el contrato y vea cuando llega a la liquidación a dónde van los cheques y a quién se destinan. O sea, así de claro. O sea, lo digo esto, vamos, para que, por si alguno no me conocéis, para que no haya una mala interpretación de mis palabras. O sea, lo quiero aclarar, porque muchas veces lo que no se aclara y queda en la oscuridad, pues siempre da lugar a ciertas controversias o ciertas, digamos, habladurías. Bueno, en cuanto, bueno, fijaros, y voy a empezar ya a meterme en el libro, cosas que me han llamado la atención. Cosas que me han dicho, pues esto es una cosa fantástica, el libro de la Falange, que yo he disfrutado, escribiendo este libro, he disfrutado enormemente. Ni que decir tiene que la Falange de Navarra es importante por sus hombres. El número 2 de Falange Española era un navarro, que fue el guía, el fundador, el promotor de la Falange, que fue Julio Ruiz de Alda. Julio Ruiz de Alda, Estella, navarro. Y por consiguiente, bueno, pero fijaros que no se me ha llamado la atención de Julio Ruiz de Alda. Julio Ruiz de Alda, en enero de 1936, fue a pronunciar un discurso a su tierra, fue a un mitin de la Falange, pues a Navarra. Y no lo he visto en ninguna otra parte de España, eso que voy a decir. No voy a revelaros las 700 páginas del libro, pues porque, claro, evidentemente yo estoy aquí para, de alguna forma, pues quitaros un poco, es como una película de misterio. No diga usted lo que pasa al final, porque entonces ya no voy a ver la película, o sea, así de claro. Pero fijaros lo que se me llama la atención. Julio Ruiz de Alda, cuando hace la convocatoria de su intervención en el mitin donde iba a intervenir, ¿sabéis quién lo convocaba el mitin? No lo podéis imaginar. A mí me llamó la atención, yo decía, hombre, esto es algo que no había visto en ninguna parte de España. La historia de Falange de Navarra es una historia de Falange distinta al resto de la historia de Falange de Valladolid, de Madrid, de Sevilla, de Barcelona. No tiene nada que ver, es otra historia. Pues Julio Ruiz de Alda, hizo la convocatoria con todos los, digamos, los caídos de la Falange. Ponía, os convocan al acto del mitin, no sé qué, los camaradas, y ponía la relación de caídos. Los 24 caídos. Esos eran los que convocaban. No Julio Ruiz de Alda, no los camaradas que estaban allí debatiendo la propaganda. Y salió publicada en la prensa. Es decir, yo dije, bueno, es que esto no lo hemos pensado. Pero realmente los que nos convocan no somos nosotros, son nuestros caídos. Es esa sangre generosa que fue derramada para que nosotros pudiéramos vivir. Es decir, si nosotros vivimos y hemos tenido ciertos logros o ciertos estándares de vida o cierto esto, ha sido gracias a que nuestros camaradas y nuestros caídos y nuestros héroes y nuestros mártires han sabido inmolar su vida por España. Bueno, pues esto digo, vamos, una cuestión que vais a verlo hoy con todo detalle y que reproduzco pues de cuando Julio Ruiz de Alda convoca. Y además, fijaros, otra característica de la Falange de Navarra es otro navarro también que la Falange tuvo un predicamento importante, que fue Manuel Mateo. Manuel Mateo, navarro, era navarro,
que fuera ni más ni menos que el jefe de la Central Obrera Nacional Sindicalista. Es decir, que si la Falange tuvo en Navarra varias cuestiones importantes. Primero, fue una falange de milicia. La organiza, la funda, el que marca el aliciente a la ruta que más lleva esa falange es Julio Ruiz de Alda, un militar, un aviador. El jefe provincial más conocido de Navarra es José Moreno, un comandante retirado, el dueño del Hotel La Perla de la Plaza de Castillo de Pamplona. Y después, naturalmente, tiene un componente religioso. Os he dicho al principio vamos, que hasta el nombre del título que lleva el libro es de don Fermín Izurdiaga, Lorca, un sacerdote. Pero es que después la Falange de Navarra tiene un componente social importantísimo. Hombre, el jefe de la Central Obrera Nacional Sindicalista, pues es... Y fijaros, el sacrificio de nuestros camaradas que decía anteriormente. Julio Ruiz de Alda, un 22 de agosto, es asesinado por los marxistas, por el Frente Popular, por los socialistas, en la cárcel de Modelo de Madrid. Vamos, asaltan la cárcel y le asesinan. Manuel Mateo lo detienen, el hombre más buscado, de los que tenían libertad todavía en Madrid, el hombre más buscado, así salía en la prensa de la época. Se ponía su fotografía para que cualquiera que le reconociese, terminan deteniéndole, lo llevan a la Checa de San Bernardo y lo asesinan en septiembre del 36. Es decir, José Moreno, el jefe provincial de Falange, cuando estalla el movimiento. Pues José Moreno, él no sobrevive a la cruzada. Pero fijaros, su mujer y su hijo se encontraban el 18 de julio en Madrid. El hijo estaba haciendo una visita al médico, como eran las vacaciones escolares, pues aprovecharon, vinieron a Madrid, pues a que le viera un médico. Aquí les pilla el alzamiento y, claro, no pueden ya salir de Madrid. La mujer, el hijo y su cuñado son asesinados en Madrid en el 36. O sea, lo digo, podría seguir, no veremos alguna otra cosa, pero para que veáis un poco, los tres máximos, se puede decir, los tres máximos dirigentes de eso, pues los tres han sido, bueno, pues asesinados, ¿y de qué manera? El libro, lo que sí tengo que deciros, pues que utiliza una serie de documentos, la mayor parte de documentos inéditos. Vais a ver, vamos, la cantidad de documentos, de cartas, de la correspondencia que había entre los fundadores de la Falange de Navarra y los jefes de aquí, de esta santa casa de donde estamos. Pues la correspondencia que mantenían pues, está reproducida por primera vez en un libro de historia. Difícil de hallar, porque ese tipo de documentos no se publicaba, y además la dificultad de Falange, pero vamos, ahí están en el libro, están recogidos pues, bastantes, vamos, muchísimos documentos, la mayor parte de ellos, como digo, inéditos. En Navarra se dan varias circunstancias que es lo que define la Falange de Navarra, según mi criterio. En primer lugar, el líder carismático que tiene la Falange de Navarra, del que acabamos de hablar, Julio Ruiz de Alda, héroe nacional, el que hizo el famoso vuelo en 1926 desde Palos de Moguer hasta Argentina, hasta El Plata. Bueno, pues laureado, todo lo que podéis imaginar, lo que es un héroe nacional e internacional, porque la gesta de aviación que hizo Julio Ruiz de Alda con el Plus Ultra, que no hizo ni más ni menos, él hizo por el aire la misma ruta que había hecho Colón, surcando las aguas del Atlántico. Entonces, bueno, por primera vez se había cruzado ese Atlántico, bueno, aquello fue apoteósico y fue una noticia de renombre mundial, donde el nombre de España pues, salió en todas las partes, precisamente con motivo de la epopeya del Plus Ultra, donde iba con el comandante Franco y Ruiz de Alda al frente de esa hazaña y esa aventura. Por consiguiente, el jefe de la Falange de Navarra, el primer jefe, el guía, el capitán, el hombre que, digamos, pues puso el abanderado de esa falange, el referente. Fijaros, hasta más que José Antonio, porque allí, pues Antonio, evidentemente, era jefe de falange. Pero claro, el paisano es el paisano, y el paisano era Julio Ruiz de Alda, y el que estaba allí en contacto, y el que hablaba con ellos. Eso marcó un poco la impronta de lo que fue la Falange de Navarra. Después, en segundo lugar, la vasta cultura de los falangistas navarros. Voy a simplemente deciros 5 o 6, pero para que veáis el nivel. Ellos aportaron a la falange lo que fue la inteligencia, la cultura, el saber, la sapiencia. O sea, la sapiencia de la falange viene de Navarra.
Hombre, ahí estaba, como número 3 de la falange de Navarra, el carnet número 3 era Fermín Sazorrio. Después fue ministro de sindicatos y después de trabajo, en fin, embajador de España en muchos destinos. Bueno, pues Fermín Sazorrio era abogado del Estado. Carnet número 3 de los falangistas navarros. Después también otra persona que fue importantísima en la falange navarra fue el ingeniero agrónomo Francisco Uranga Galdiano, que, bueno, era un hombre de una familia importante, un hombre que era escritor, que, bueno, tenía una proyección a nivel de la agricultura fabulosa y, bueno, tenía un nivel intelectual pues, muy destacado. El médico, digamos un poco, uno de los fundadores, por no decir el fundador, el número 1, como si hubiera el carnet cronológico de allí, de provincial, sería el médico de Tudela, Aniceto Ruiz Castillejo. Después, el sacerdote Fermín Izuriaga Lorca, que era un hombre sabio. Un hombre sabio. Fermín Izuriaga Lorca está siempre unido a otra persona que, vamos, también nos va a decir bastante, que es Ángel María Pascual. Para mí, Ángel María Pascual, el hombre de mayor preparación intelectual de la falange. Fijaros, digo, tenía un montón de carreras universitarias. Hablaba 10 o 12 lenguas. Hablaba y escribía. Entre otras, naturalmente, la parte del latín, en hebreo, o sea, que a mí me llama la atención, tengo que decir, digo, pero no por sospechoso, sino por inteligente. Es decir, era el hombre, o sea, la cabeza, murió muy joven, también murió muy joven, pero la cabeza mejor amueblada de la falange, desde el punto de vista intelectual, no ha habido otro en formación como Ángel María Pascual. Escritor, pero es que lo destacaba en todo. Tenía unas secciones en la prensa donde es que, yo siempre lo digo, Ángel María Pascual era un hombre del Renacimiento, pero entre las carreras que tenía naturalmente las carreras de letras, las que estudiamos los que somos torpes, como en mi caso, y pero también estudió arquitectura, o sea, que es que este era un hombre del Renacimiento, era un hombre del Renacimiento, y además una figura pues prácticamente pues, muy olvidada, pero yo no he visto en ninguna figura de falange tan extraordinaria desde el punto de vista y tan potente y con una energía tan dimanante de su preparación como la de Ángel María Pascual, que murió, como digo, muy muy joven. Bueno, y por no cansaros, para que ya veáis un poco el nivel de lo que estamos hablando, había otro falangista, para mí, la genuina alma de lo que es el falangismo, un hombre modélico, el arquetipo de falangistas, que es García Serrano, padre. No digo, no confundir. O sea, Rafael García Serrano, no confundirlo con Eduardo. O sea, no confundirlo, porque no tiene nada que ver. O sea, nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. O sea, se puede ser hijo de tu padre, pero de tu madre, pero no parecerte. Es decir, y digo, honra merece quien a los suyos no se le parece. Y digo, nada que ver. O sea, que vamos, esto no quiero decir nada mal contra Eduardo, pero vamos, nada que ver. No, de hecho, bastante. Como vosotros le sufrís y me escucháis, pues. Pero vamos, Rafael García Serrano, digo, es otro de los navarros, vamos, de los navarros de ejercicio, de los que ejercía de navarro, entonces, esa nobleza que les caracteriza. Bueno, pues aparte de tener un líder extraordinario y de tener una cultura elevadísima, los miembros llevaban un poco por allí la cúpula de los falangistas navarros, también otra característica era el valor de sus milicias. De Navarra salieron unidades y unidades de banderas de falange que tienen un historial que yo relato pormenorizadamente de todos sitios donde intervinieron, quién la formaban, no sé qué, o sea, porque eso es algo también, vamos, para descubrirse. Más que para descubrirse, para ponerse en primer tiempo de saludo y llevarse la mano al uniforme. Es que es así, es así. Bueno, otra característica de la falange de Navarra era la profunda y arraigada fe que tenían. Eran quizá de toda España donde la religiosidad era mayor. Os lo digo, o sea, quizá por la influencia de don Fermín Izuriaga, que no toleraba muchas veleidades, pero aquello era, vamos, absolutamente la fe de los camaradas navarros estaba, vamos, estaba hecha a toda prueba. Y eso es importantemente destacarlo, porque en algunos sitios de España, pues, todos estaban dentro de ese contexto cultural religioso católico, pero algunas cosas, vamos, eso ya es que los navarros eran punto y aparte, por no decir punto y final. Y otra característica también
que destacó en la falange de Navarra era las dificultades con las que se encontraron los falangistas. Pero claro, Navarra era el feudo de los requetés, el feudo de los carlistas. No porque eso sea malo, eso es bueno, es buenísimo. Pero claro, lo peor que puede haber es hacer la rivalidad o la competencia pues a los más próximos. Eso es decir, el rival del Real Madrid es el Barcelona, no es son equipos de segunda y de tercera división. ¿Por qué? Porque tienen, claro, hacerse un hueco, llevar el mensaje, llevar los principios de la Revolución Nacional Sindicalista en un terreno que está abonado, sembrado y naturalmente pues es el feudo del carlismo en España, no es fácil. Es otro mérito también que tienen los falangistas, porque claro, los falangistas hablaban de revolución y eso claro, les entraba a los requetés, decían, a los carlistas, cuando hablaban de revolución decían, no sé, era un choque tremendo. Les admiraban, les respetaban, inclusive hay testimonios y documentos que reproduzco en esto, pues donde hay un buen entendimiento, pero por otra parte, claro, el hecho que la juventud se decantase por la falange, y sobre todo ya empezada la guerra, de una cantidad enorme, no quiere decirse que con esto quedara vacío el vivero del carlismo, que fue el que el 28 de julio más, digamos, voluntarios aportó a la guerra. Pero que sí que es cierto que, claro, ahí siempre esa característica existe, es decir, de esa rivalidad sana en este caso que había, y la dificultad que tiene cuando empieza a germinar algo pues en un campo ajeno. O sea, que esto, vamos, ajeno me refiero porque estaba ya, de alguna forma, pues cubierto de vegetación, y claro, el que sobresalga un arbolito que empieza a crecer cuando está en medio de un bosque tupido, pues eso es muy difícil que eso. Pues a pesar de eso, la falange salió adelante y ya veréis con qué resultado. Y bien, vamos, estoy terminando, pero sí decir algunas cosas más. Otra cuestión también que yo destaco en la falange de Navarra es el gran sentimiento patriótico. Es decir, aparte de ese sentimiento sindicalista y social, como ha hablado Manuel Mateo, el sentimiento patriótico de los navarros era grande. Y fijaros también, hay otra cosa importante. José Antonio quería muchísimo a la falange de Navarra. Quería muchísimo porque, vamos, veía también, la había representada en dos figuras emblemáticas, dos figuras muy idealizadas de esa tierra, como eran San Francisco Javier, es decir, el que ostentó la jefatura de la milicia misional. San Francisco Javier era el jefe de la milicia misional, de la expansión de la fe en los sitios más lejanos y más, digamos, incógnitos y recónditos, y también en el príncipe de Viana. Si hay algo, vamos, si hay digamos, un estereotipo, pues en Navarra es el príncipe de Viana. El príncipe de Viana que, al igual, exactamente igual que Falange Española, el príncipe de Viana luchó, en este caso caballerosamente, por acabar con el mundo viejo, rancio y obsoleto. Bueno, en el año 33, en agosto del 33, empieza la primera siembra de la falange, la falange no existía, pero vamos, en agosto del 32, Fermín Zuriaga, que escribía en el periódico, el periódico es el Diario de Navarra, que era, entre los propietarios estaba Francisco Uranga Galdiano, que os acaba de decir el ingeniero agrónomo. Pues cuando en el año 32 el Espectador, que es el seudónimo de Fermín Zuriaga, escribe en 10 capítulos, en 10 series, unas glosas. ¿Glosas a qué? Pues glosas ni más ni menos que al decálogo fascista. Y decía ya aquellas glosas al decálogo fascista el jovencísimo sacerdote Fermín Zuriaga. A una edad bárbara, en la que todo es relajación, llevarla al momento actual, tiene que suceder otra cuya vida sea orden y disciplina. ¿Por qué se caracteriza a la sociedad actual? Porque no hay ni orden ni concierto. No, concierto sí, llaman concierto a lo que no es concierto, a que ruido, pero lo que sí que es cierto es que, vamos, es una sociedad sin orden y sin disciplina. Seguía diciendo en esas glosas al decálogo fascista el Espectador, que era Fermín Zuriaga, firmaba con ese seudónimo. A una edad de plebes, que lo estamos viviendo, sucederá otra edad gremial. Escolasticismo que será traído por las leyes fascistas y las legiones fascistas. Fijaros, ley y legión. Decía, contra esta anarquía que se está viviendo, contra esto que estamos viviendo en España, digamos, él daba la receta en leyes, decía leyes fascistas, y en legión, es decir, milicia. Claro, ¿no?
Bueno, pues eso se publicaba y eso es un precedente, vamos, el primero que glosó y que las primeras, digamos, pues referencias de... puede venir aquí, entonces allí en la puerta. En Navarra fue hecho por no, es que es un tío amigo mío y bueno, además es un camarada italiano a que yo quiero muchísimo. Sí, ese tiempo. Y además estamos hablando del fascismo, porque a lo mejor hablando del fascismo, hay un camarada fascista italiano que viene a que nosotros aprendamos a lo que fue también el magisterio de ellos en Italia. Bueno, pues en cuanto en Navarra también germinaron las JOS, aunque fue una cosa mínima. ¿Cómo se introdujeron las JOS en Navarra? No hubo consejos nacionales, no hubo organización, no hubo nada. Vinieron de la mano de Esteban Landa. Esteban Landa, que estaba estudiando en farmacia en la facultad de la Universidad de Valladolid, allí conoció a Onésimo y cuando venía de vacaciones, pues traía, pues en la maleta, pues llevaba allí de Libertad y venía allí y comentaba, pues en Valladolid, el grupo A, o sea, hablaba allí con los jóvenes, así se introdujo, no llegó a germinar, un grupo germinó muy tenuemente en la zona de Estella, pero bueno, hubo jorsistas, es decir, hubo un pequeño grupo jorsista, no sé, no llegarían a una docena, pero por lo menos el jorsismo sí que, antes de nacer el Falange Española, allí estuvo presente, y digo la lista de todos los jorsistas, de esa docena escasa que había, pues en Navarra. Bueno, en la primavera del 33 surge el movimiento español sindicalista Fascismo Español, que es un poco los antecedentes, es el movimiento que quiere fundar con Antonio, donde ya se encuentra Ruiz de Alda, y acá también pertenece el médico de Tudela. O sea, el Aniceto Ruiz Castillejo también está dentro del movimiento español sindicalista, fueron los dos únicos. Por eso, Ruiz de Alda y Aniceto Ruiz Castillejo fueron los dos, primero porque estaban, antes de fundarse Falange, ya estaban en contacto pues con, en este caso, el caso del médico de Tudela, con Tarducci, que fue el que lo invitó, pues sí, pues no, en fin, pues hoy le invitó a venir aquí al acto de la comedia, en fin. Pero fijaros lo que ya, en el movimiento español sindicalista, en el cual ya participa Julio Ruiz de Alda, se escribe en el primer manifiesto, digo, también algo colaboró, se hizo pues por Sánchez Mazas y se hizo ese manifiesto por José Antonio y también lo leyó antes de, también puso alguna idea o sugerencia Ruiz de Alda. Decía ese manifiesto del fascismo español, movimiento español sindicalista: quiere la fuerza, la unidad, la voluntad, la autoridad de España, el movimiento que se surgía, para realizar en el mundo nuestro destino de gran pueblo. Y ya en ese primer manifiesto se acuñaba que el fascismo hispano, se decía así, con estas palabras, es un nuevo modo de ser español. Por eso cuando José Antonio dice, la Falange no es una manera de pensar, no tal, es una forma de ser. Bueno, pues eso lo toma del manifiesto, redactado por él y con sus colaboradores en el año 33, en la primavera del 33. ¿Cuáles eran los principios que se aportaban? Pues los principios del movimiento español sindicalista, el fascismo español, eran los siguientes: unidad y potencia de la patria. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sindicato popular. También estamos de acuerdo en cuanto a la cuestión social, que forme parte del nacional sindicalismo. Faltaría más. La jerarquía, la armonía de clases, la disciplina, el antiliberalismo, la milicia, la cultura. ¿No añoráis todo esto? El Estado Nacional, la justicia para dar a cada uno lo suyo, que no consentirá desmanes anárquicos de obreros, ni mucho menos, fijaros, ni mucho menos desmanes predatorios de patronos. Bueno, pues eso está escrito en el manifiesto del movimiento español sindicalista Fascismo Español, en el cual contribuye y colabora pues Julio Ruiz de Alda. Bueno, Julio Ruiz de Alda también interviene, fue uno de los tres oradores, lo digo Julio Ruiz de Alda, me voy a limitar solamente a él, del Teatro de la Comedia, donde ya en su intervención, donde habla, fijaros, en la comedia, ¿de qué habla Julio Ruiz de Alda? De unidad e imperio. Yo decía que vamos, eso era lo que más le preocupaba, porque también España en aquel momento estaba pues con serios problemas para mantener su propia unidad. Y Julio de Alda comentaba en su intervención del Teatro de la Comedia del 29 de octubre del 33 que hay que hacer, desde España, se decía entonces Ruiz de Alda, fijaros si esto tiene actualidad, decía Ruiz de Alda, en España se puede hacer toda clase de propaganda, la comunista, la separatista y las que tienden a destruir todos los valores morales de España. Igual que ahora, ¿no? O sea, igual. Seguía diciendo, en cambio, seguía diciendo, además lo estoy leyendo porque es cita literal, no quiero que se me escape ni una sola coma. En cambio, es un delito, un insulto
al poder antinacional, hacer una declamación de fe española, donde ha sido delito gritar ¡Viva España! Bueno, pues eso lo pronuncia Julio Ruiz de Alda el 29 de octubre en el Teatro de la Comedia de Madrid, en el acto fundacional. Y ¿a qué exhortaba Julio aquel día? Exhortaba a hacer la revolución nacional inaplazable, rebachando, en aquel discurso dice Julio Ruiz de Alda, yo no busco votos, el movimiento que surge en este día no busca votos, sino hombres que trabajen con entusiasmo y fe para alcanzar un sentido total de la patria. Y naturalmente después volvía José Antonio ese mismo día a remachar de la patria y del Estado que había de servirla, como lo apuntó perfectamente. Luego, otra cosa muy curiosa de Falange. Hombre, ¿quién inventa el nombre de Falange? Julio Ruiz de Alda. O sea, es otra de las aportaciones de la Falange navarra. Es decir, lo podíamos llamar otra cosa. Bueno, el movimiento español sindicalista era otra denominación. Fascismo español fue una denominación que aportó Tarducci. Rodríguez Tarducci fue el que dijo, no, para que la gente no se confunda con estos movimientos español sindicalista, vamos a poner lo que es fascismo español. Eso, lo de fascismo español lo puso Tarducci, que a José Antonio le pareció muy bien, pues sí, porque así la gente sabía, cuando coja el pasquín o la propaganda o la hoja volante, pues sabe de qué está esto. Bueno, pues bien, lo de Falange Española, el nombre se lo puso Julio Ruiz de Alda. Lo digo por si alguno no lo sabía eso. Fue Julio que lo apuntó. Bueno, es más, a Julio Ruiz de Alda, ¿sabéis cómo lo llamaba José Antonio? Familiarmente. Al único que lo hacía. Fijaros, hubo camaradas en Falange y demás. Le llamaba mi hermano Julio. Fue al único que llamó hermano. Y siempre cuando me veían, ¿qué dice mi hermano Julio? O sea, para José Antonio era su hermano Julio. Y además, su hermano Julio fue triunviro cuando se Falange Española de Aljons, fue consejero nacional siempre, hasta su muerte, y fue el presidente de la Junta Política, es decir, el número 2. Bueno, si os canso mucho, permitidme 10 minutitos más y ya cierro porque yo podía hablar, bueno, pues ya otro del libro, ¿no? Vamos, yo voy a seguir, vamos, haciendo un poco de aperitivo para que después la lectura, pues tengáis una buena ingesta con esa lectura. Bueno, la Falange de, y lo digo, eso va en tu honor, la Falange de, bueno, estoy hablando de ese, de este pájaro que está a mi izquierda. La Falange en Pamplona comenzó su actividad en la trastienda de una librería. No para el mejor sitio. Era la librería Arizmendi, que estaba en la céntrica calle de San Agustín de Pamplona. Bueno, allí, en esa trastienda, en esa rebotica, como se decía anteriormente con la farmacia, bueno, en esa trastienda de la librería, una librería, allí en Pamplona, allí se reunían, era el sitio de punto de encuentro de personas que hablaban de cosas que les preocupaban antes de hacer Falange Española. También, aparte de esas reuniones, pues ya marcaban una tendencia, es decir, no se reunían, digamos, en la trastienda de un club, no, se reunían en la trastienda de una librería. Por eso digo que por aquí tenemos al librero mejor de Madrid, pues la trastienda, a ver si la tuya también se convierte en el corazón que impulse nuestras venas. Bueno, también se reunían los primeros primitivos grupos pequeños, ¿tal? O sea, reunían en los veladores de los cafés Kurz y de Café Iruña en la plaza del castillo de allí de Pamplona. Y también en el bar Niza, que estaba en la avenida de Carlos III. Carlos III el Noble. No confundir con Carlos III, que lo trajo la masonería a España, ¿no? Sino Carlos III el Noble, que se llama así, es que se llama Carlos III. Por eso hay que matizar. Carlos III el Noble, que es una de las grandes avenidas de Pamplona. Bueno, en el primer núcleo destacaron los hermanos Uranga, ya lo he dicho, vamos, Jesús Irujo, Val del Cerro, Fermín Izurriaga, que Fermín Izurriaga no llevaba la camisa azul encima del uniforme, perdón, encima de la sotana, pero llevaba la camisa azul debajo de la sotana. O sea que Izurriaga, a partir del momento de que se pone la camisa azul, la vistió siempre debajo de su sotana, llevaba su camisa azul.
Salzorrio, Ángel María Pascual, también al principio los dos miembros de la Unión Patriótica que se unieron inmediatamente fueron Faustino Escribano y Luis Pérez Aedo, que militaban con el doctor Laviñana, pero se pasaron a la Falange Española cuando vieron el funcionamiento. José Moreno Díaz, que era el comandante, que era el dueño de la Perla, del Hotel La Perla, famosísimo, el mejor hotel de la ciudad. Bueno, y además todos ellos estaban unidos por un grito que era santuiseño de identidad, que era el Arriba España. Entonces, bueno, ahí empezó a surgir. En la zona de la Ribera, ese era un foco de potenciación de la Falange. El otro estaba en la Ribera, y en la zona de la Ribera, en Tudela, se encontraba naturalmente pues, el doctor Ruiz Castillejo, que fue el que formó, inclusive hasta en la guerra, sacó un periódico que se llama La Falange de Tudela, o sea que salieron una serie de números que le di con mucho placer pues, cuando los de la Falange de Tudela. Bueno, que por supuesto los de Pamplona no le dejaban solos, sino que estaba haciendo piña con los falangistas de Tudela. Bueno, una cosa también que es poco conocida es el atentado de Julio Ruiz de Alda el día 4 de diciembre del 33. Fijaos, el 29 de octubre está hablando lo que decía anteriormente en la comedia, y el 4 de diciembre, cuando iba a visitar a Ruiz Castillejo, al médico de Tudela, le hacen un atentado que le pudo costar la vida, o sea, le pudieron matar. Los comunistas socialistas del pueblo, pues le rodearon el coche, se lo destrozaron, o sea, iba también con un militar, vamos, por allí, militar, pero allí les atentaron de tal manera que les pudo costar la vida. Les detuvieron, les llevaron detenidos vamos, ahí cuento toda la historia, no porque eso es desconocido, prácticamente desconocido en la historia de Falange, las vicisitudes que pasó Julio Ruiz de Alda y cómo salió, bueno, pues no digo milagrosamente, pero sí como salió ese día de aquel trance que, vamos, le pudo costar la vida, y nos pudimos quedar huérfanos de Julio Ruiz de Alda el día 4 de diciembre de 1933, de forma muy prematura. Bueno, el primer jefe que se nombró fue Pedro Uranga Galdiano, el hermano del ingeniero agrónomo, que era un jovencísimo abogado, fue el primer jefe que tuvo allí la Falange y se le designó a él. En cuanto a... empezaron enseguida a recibir adhesiones de gente notables, al principio muy, vamos, a cuentagotas. Una de ellas, que os la traigo a colación porque me gusta y es satillese, era de un carlista, que era el marqués de Santa Clara, que en noviembre del 33 se había tenido acceso a la lectura de los discursos de acto de la comedia, le parecieron extraordinarios y les felicita y dice, pues esto es lo que necesita España, no sé qué, bueno, es estupendo, y además me gusta de traer la colación porque este marqués de Santa Clara, que era abogado y era escritor, era uno de los mayores especialistas en la cuestión judía. Pedro estaba el enemigo de España y de la humanidad, vamos, y además hacía libros publicados sobre el tema y publicaba mucho en diferentes medios y demás. Bueno, pues esa fue una de las primeras adhesiones que tuvo la Falange de aquel. Y también inmediatamente ese núcleo pequeño falangista, josista, que había en la zona de Estella, pues se incluyen y se vinculan y se adhieren y se integran en la Falange, que entonces el jefe de ese pequeño núcleo, de esa media docena larga, no llegaba a una docena, pues digo, esos pocos falangistas que había en la zona de Estella, que el jefe era el camarada Enrique Cerdá, que era un jovencísimo médico de Anararache. Bueno, en el libro se recoge la correspondencia cruzada con el Madrid, los estatutos de Falange se presentan el día 10 de abril en el gobierno civil, porque había que hacer los estatutos provincia por provincia en aquella época. El día 20 son aprobados los estatutos de Falange del 34 y el día 24 pues tiene la primera asamblea constituyente de Falange Española en Navarra. En junio de 1934 Falange saca una nota, vamos, que se publica en algunos medios, sobre todo el diario de Navarra, que era una nota de protesta enérgica contra la situación de hostilidad contra la rebeldía de la Generalidad de Cataluña, manifestada contra el Estado español, denunciando en aquella nota la indiferencia del resto de España. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Aquí están sucediendo cosas terribles ante la indiferencia más absoluta. Pues Falange no mostró esa indiferencia, además lo que protestaba era contra esa indiferencia. Yo voy a leer un pequeño párrafo de esa nota que es, vamos, se puso en el libro, lo digo, pero leer una pequeña muestra para que veáis. Decía, esa indiferencia agravada por la traición de los partidos. Pero, suena de algo, ¿no? Como el socialista, lo decía textualmente, o sea, estoy diciendo cita exacta, literal, que aparece en la prensa publicada en Navarra el 23 de junio del 34. Como el socialista,
que ha pospuesto la dignidad de España a sus intereses políticos. ¿Os suena? Seguimos. Mientras la Generalidad de Cataluña busca la asistencia caliente de su pueblo para una actitud separatista, el Parlamento y el Gobierno de España tramitan el episodio en silencio. Mientras los nacionalistas catalanes calientan el ambiente de Barcelona, incluso con gritos de guerra civil, no hay en Madrid nacionalistas españoles que proclamen a gritos la resuelta voluntad de mantener unida a España. Por tanto, Federas Fons estima intolerablemente ofensivo para la dignidad de España el alzamiento frente al Estado de un organismo regional, subrayado con palabras y ademanes de reto, y teñido no ya del más patente desamor, sino del odio más agresivo contra España. Sigo leyendo la nota. Federas Fons no quiere hacerse solidaria del cobarde silencio que rodea a tal actitud de los separatistas, ni quiere ser cómplice de la desasistencia que en estos instantes debilita al gobierno español, para alentarle y para servirle a España hasta donde sea preciso. Fe española compromete su resuelta palabra de alistamiento. Está claro, ¿no? Como cuál era el lenguaje que hacía en el año 34 Falange Española y que publicaba en la prensa. Nos falta ese coraje, nos falta esa decisión. Cuidado, que eran... no llegaban a 20, ¿eh? Pero cuidado, estaban allí, en la prensa manifestando y ahí está, la nota es demoledora. Bien, el 15 de agosto del 34, José Antonio y Julio Ruiz de Alda protagonizan una jornada histórica en Pamplona, inaugurando la nueva sede. Porque tuvieron primero una en la de Carlos III y después se fueron a la avenida de Valencia. Tuvieron un almuerzo en La Perla y allí cuento unos, aparte de transcribir los discursos íntegros que pronunció Julio Ruiz de Alda y José Antonio en La Perla y en el día de su visita allí, una cosa íntima en sus camaradas, pues publicó unas anécdotas muy curiosas de José Antonio con el pastor del Busto, vamos, que le dijo: José Antonio, mucho cuidado, que si haces lo que dices se trae de mí, pero si no... O sea, le llegó a decir, Antonio se quedó, pero ¿qué me dice este hombre? El pastor del Busto, uno de los camaradas que después llegada, un hombre mayor, pero después llegada era pastor, pero llegada a la guerra fue uno de los primeros que dio el paso adelante y se marchó al frente como el primero, o sea, sin importarle de edad y sin importarle nada de nada. Bueno, como sabía ya, el 15 de agosto estaba ya unida la Falange Española de las Fons, dejó Pedro Uranga la jefatura provincial de la Falange y el triunvirato que se nombró y que avaló José Antonio con su presencia y con su espaldarazo. El triunvirato de bando fueron Emilio Araoz de Mendavia, Ángeles Arriazu y Carlos Casanova de Pamplona. Bueno, se hicieron mítines, se hicieron actividades, hubo un ciclo de conferencias, en eso igual que está haciendo en Falange Española, un ciclo de conferencias periódicas donde intervienen, que también silenciadas completamente en la historia de la Falange, ahí en Pamplona se hizo en la sede de la misma, y empezaron haciendo algunos mítines, uno en la localidad de San Adrián el 21 de abril del 35 y otro en San Sol el 12 de mayo del 35. Ahí cuando toda la actitud se tiene que aplazar, le dan el permiso, no le dan el permiso, en fin, todo lo que sucede, un poco la letra pequeña viene contada en el libro. El nuevo domicilio de la Falange ya en el 36, tuvo 3 domicilios, el de la calle Carlos III el Noble, el de la avenida de Sarasate, de Valencia, y el tercero, en el año 36, se fueron a la calle Mayor 71, primer piso. Bueno, en el comienzo del 36 se tomó la decisión de organizar 2 grandes mítines. Uno, en enero del 36, que es el que son los antes de Julio Ruiz de Alda, que asiste en Peralta en enero, donde convocan los caídos de la Falange a ese acto. Y otro, en febrero, estaba pensado hacer otro mitin en Pamplona, donde tendría que haber asistido José Antonio. Evidentemente, después de las elecciones del 36, del 16 de febrero, no se pudo celebrar porque la Falange estaba ya acosada, perseguida y tal. Pero vamos, se había preparado todo para que hubiera un segundo acto en la segunda quincena de febrero del 36 que no se pudo celebrar, porque claro, se veía la Falange pues, en el punto de mira del odio y de la persecución. El domingo 19 de enero del 36, en el Cine Gallardo de Peralta, pues se celebró ese mitin que ahí tenéis en el libro, pues todo el desarrollo. Una cosa importante también de Navarra es, fijaros cómo han cambiado los tiempos, jefes. El día 10 de febrero del 36, una semana antes de las elecciones fueron el 17 de febrero, se produce un hecho
insólito en otras partes de España, pero corriente en Navarra. Y es la bendición de la bandera falangista, ni más ni menos que por el obispo don Marcelino Olaechea. Pero no una bendición así casual, que se encuentra, no. En el Palacio Episcopal. Es decir, Marcelino Olaechea, vienen los falangistas, viene Acción Femenina, actúa de madrina con la bandera Josefina Arraiza, y en febrero del 36 van a la sede episcopal recibidos en audiencia especial para ese acto, y bueno, allí se procede a la bendición de la bandera falangista de Navarra. O sea, eso no lo encuentras en ninguna parte de España, ni en Madrid, ni en Sevilla, ni en ninguna parte. O sea, que es un libro que te vas a tener sorpresa tras sorpresa cuando lo lees, porque bueno, pues esto parece otra cosa. Bueno, pues eso es curioso, lo salto como curiosidad. Tras las elecciones del 36, la persecución contra la falange de Navarra fue implacable, una de las más duras de España. Se clausuró la sede de la calle Mayor, donde tenía su sede, se legalizó a la falange, empezaron a tener redadas tras redadas. Por ejemplo, el 17 de marzo, en Mendavia, y esto sí que es importante también porque es lo mismo, son los mismos. El alcalde socialista de Mendavia, y voy a decir el nombre también para que no tenga que conocer al amigo, si también el nombre del enemigo, ¿no? Porque Dionisio Salcedo disparaba a bocajarro en plena calle, mientras varios sicarios de su cuerda, el sereno Blas Sádava, el guarda jurado León Murguía y el alguacil Romualdo Valerio le sujetaban al pobre joven y le hacían descargas al vientre contra el joven falangista, que era un muchacho, jovencísimo, Martínez de Proceda, hijo del juez municipal, uno de los fundadores de la falange allí en Mendavia, que falleció en el hospital de Pamplona el 27 de marzo, o sea, 10 días después, a consecuencia de las heridas de bala recibidas en el criminal atentado. Es decir, allí entre el sereno, el secretario, no sé qué, el Frente Popular y socialistas, eran socialistas, militantes de tal. Le cogieron a este muchacho y allí el alcalde le empezó a disparar al vientre, el alcalde y otro sicario de ellos. Increíble, ¿eh? O sea, pues esto sucedía el 17 de marzo del 36 en Mendavia. En el entierro, el 27 de marzo, pues forman las juventudes de los carlistas, de los requetés, junto con los falangistas, para darles cristiana sepultura en el cementerio de Mendavia. Y allí la Guardia de Asalto, naturalmente, empieza a detener a mansalva porque quiere disolver las formaciones, no quieren disolverse, y aquel día detienen a 17 falangistas y requetés que van a la cárcel, o sea, están en la cárcel. A Fermín Sazorrio, que no le detienen, pero sí le reconocen que estuvo allí, le cesan fulminantemente como funcionario, es represaliado y le quitan, era el abogado del Estado de la provincia, pues le fulminan. También otra redada se produce contra los falangistas el 17 de abril, donde se vuelve a detener a otros 17 falangistas, a toda la cúpula de la falange de Pamplona, son encarcelados el 17 de abril. El 3 de junio llegan camiones de Madrid, camiones, en plan, lo que eran ellos, milicianos y gentuza. Llegan allí trajeron un guardia de alto de Vitoria de Sebastián y llegan varios camiones con 60 policías, agentes del Frente, simpatizantes del Frente Popular en Madrid, y registran el Hotel La Perla. Naturalmente detienen al jefe provincial de Falange, a Moreno, a José Moreno, y lo encierran. Por eso cuando estalla el 18 de julio estaba en la cárcel de la Ciudadela. Lo llevan a la Ciudadela, pues como era comandante, aunque estaba retirado, pero era comandante militar, lo llevan a la prisión militar de la Ciudadela, pero allí se queda encerrado hasta que se libera el 18 de julio. El 13 de julio, nueva redada. Otros 20 falangistas ingresan en prisión. O sea, no dejaban a falangistas sueltos. O sea, que era una caza como de conejos. Es que era una caza atroz, es que era una cacería. Era más que una cacería, casi una carnicería. Por la muerte que acabo de contar de Mendavia, en fin, que además era el hijo, el Martínez de Proceda, era el hijo del juez municipal de Mendavia. O sea, la familia honorabilísima. Bueno. Entre los detenidos del 13 de julio estaba el jefe de la milicia de Falange, Alberto Apesteguía. Bueno, los falangistas navarros fueron muy activos en la preparación del glorioso lanzamiento nacional, y el que lo preparó y el que estuvo, otra sorpresa, que para algunos de vosotros no lo veis, fue Manuel Hedilla, el que preparó el lanzamiento allí con la Falange de Navarra. El 14 de abril pudo costarle el lanzamiento a España, porque el 14 de abril los de Tudela
habían recibido un telegrama de, claro, el telegrama era que ocultar todo, se decía todo así como medio, claro, para que no se descubriera o se descifrara, y le manda Edilla un telegrama a Ruiz Castillejo, al médico de Tudela, que era el jefe de la falange de Tudela. Y entonces entiende que el 14 de abril, el día de la fiesta de la República, era cuando se iba a levantar, a hacer el levantamiento nacional. Pues claro, ni corto ni perezoso coge los autocares con sus camaradas de toda la ribera, se montan y se van a Pamplona. Y llegan allí, viva España, tal, como el día del 14 de abril. Y de pronto, vamos, entran en la perla allí, vamos, haciendo, y dicen, no, si no soy, ¿cómo que no soy? O sea, pero aquello fue, no, si no pudo, fijaros, pues aquella fue una mala interpretación, un telegrama enviado por Edilla y mal leído, pues, no estaba muy claro, tal, porque entonces, claro, al darse cuenta del error cometido, de nuevo a los autocares y de vuelta para Tudela. Bueno, es decir, esa era, lo digo como anécdota muy poco conocida, pero vamos, llegaron a estar en la Plaza de Castillo y llegaron a levantarse, y llegaron a ser la falange fue la primera que, bueno, la primera entonces parecía que se sublevó a través de esos dos autocares, pero claro, que no, si no soy, si hoy no toca, no toca, vamos, no hay casera, pues vamos. Bueno. El 19 de julio, el Regimiento Nacional triunfa en Navarra, como sabéis, y aquel 19 de julio, una cosa curiosa. A ver si adivináis qué película se proyectaba en el Teatro Gallarre de Pamplona, el más importante de la ciudad, el 19 de julio. Pues os voy a decir otra cosa, a mí me llamó la atención también. 3 lanceros bengalíes, porque era la película preferida de José Antonio, justamente, o sea, se estaba proyectando en Navarra, en Pamplona, en el cine de Gallarre. Yo dije cuando vi, esto ya es demasiado, o sea, esto hay que leer este libro sí o sí, vamos, ya no se puede. Bueno, a partir del 1 de agosto, la Falange lanzaba el primer periódico diario, me faltan un minuto, lo digo para lo que tengáis. A partir del 1 de agosto, la Falange lanzaba el primer periódico diario de su andadura política con la cabecera Arriba España, que lo subtitulaba como Hoja de Combate de Fe de las Cortes, porque hasta entonces la Falange tuvo el semanario Fe, el semanario Arriba, era el semanario, pero diario, el primero fue el 1 de agosto del 36, pues, que está fundado, como digo, pues, por el sacerdote. Durante los 3 años de guerra empuñaron las armas unos 6.500 falangistas navarros, todos voluntarios. Ahí viene el ejemplo. O sea, el ejemplo que decía anteriormente cuando se contaba el tema de la verdad histórica y tal, más de 6.500 falangistas navarros. El jefe de la Falange de Navarra, José Moreno, bueno, ya he contado lo de su mujer y de su yerno, y también los 2 máximos representantes de la Falange de Navarra, también he contado que pues, fueron asesinados en Madrid. En Pamplona también se editó, y eso es importante, la revista Jerarquía, que era la revista negra de la Falange, otra iniciativa de Ángel María Pascual y Zurriaga. Por cierto, que fijaros, decía el nombre del nacimiento, Ángel María Pascual. Vamos, yo tengo una devoción tremenda por él, porque tengo una devoción hacia la inteligencia. No solamente era escritor, ¿sabes?, sino que además era dibujante, hacía unos dibujos preciosos, era un miniaturista. Es más, se reproduce en el libro hasta una pequeña dibujo de miniatura de José Antonio Privera. O sea, ya veréis. Bueno, en cuanto a una escuadra de escritores, y allí sale. Resumiendo, el total de los falangistas navarros caídos en campaña durante la Cruzada de Liberación Nacional fueron 1.074 camaradas, los que murieron en el frente. No les cuento ya, vamos, las bajas por heridos y tal, digo, los que murieron, los caídos en el frente. Es decir, murió el 18,48% de todos los alistados falangistas en las diferentes banderas de Falange que salieron de Navarra. Y yo, eso más de 6.500 efectivos en el frente. Y termino, y esto sí que lo voy a leer para que no me confunda con ninguna palabra. Digo, si para escribir esta obra, La milicia de Dios y del Imperio, ha sido para mí, como os decía antes, un mero acto de servicio y de reconocimiento a nuestros camaradas navarros, que nos dieron con su actitud y su ejecutoria el ejemplo a seguir en nuestra conducta, para vosotros, y os lo digo con palabras de aliento y de compromiso, debería ser un deber su adquisición, aunque ello os suponga un gran esfuerzo y un gran sacrificio. No importa, para que vuestro corazón se sienta en latir con su lectura al unísono de quienes se entregaron como protagonistas de la historia de la Falange en cuerpo y alma al destino reservado solo a los elegidos del ideal. Camaradas, ¡arriba España! ¡Arriba!
la enésima vez que digo que la falange nos aplaude. En la falange se coge el fusil. ¿No hay ninguno aquí? Sí, no hay ninguno, pero entonces aquí... No, es que mira, dejemos que den palmas los palmeros. Y los palmeros no están justamente entre nosotros. Nosotros somos gente seria. Podemos ser gente seria. Los palmeros son otros. A mí, por eso, es más, cuando yo veo en una iglesia, y lo digo por ti, José Luis, llevan a un no sé qué, y por cualquier cosa que se diga, dentro de la iglesia empiezan a aplaudir, yo me salgo. Porque me quitan la devoción, me quitan la atención. Y me privan, yo cuando veo cualquier cosita, digo, tal, eso para los tablaos, para los saraos, para los palmeros. Nosotros somos gente seria, pero muy seria. Como decía un camarada nuestro, que era... Pero en fin, y eso es que hay que mantener, es que nuestro estilo tiene que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a cambiar el estilo. Los aplausos, para el teatro también, para la farándula, para los... tal, pues para eso también, pero en los actos ni un aplauso. Salvas. Que no son aplausos. La gente confunde. La gente dice, hay una salva. ¿Se dio una salva de aplausos? No, es que nuestras salvas son de otra naturaleza. Sí, pero la salva ponemos el techo, macho. Pues no importa, a lo mejor el que está arriba se lo merece, yo qué sé. Habría que preguntarlo. Hubo un decreto de Raimundo, ¿te acuerdas? Prohibiendo la plaza. Sí, claro. Sí, Salió en el boletín. Sí. Bueno, pues La yo sí. falange es otra cosa. Sí, ágil, es que ya se ha llevado todo a la chirigota. Hemos caído en... Sí, hemos caído, estamos haciendo la propaganda y la no sé qué, y las prácticas del enemigo. Lo nuestro es milicia, somos milicia. Pero vosotros habéis visto en una... soldado. En un... No, Carlos, yo... vosotros habéis visto en algún cuartel, cuando esté formado el ejército, que empieza ahí a aplaudir, o sea, eso, sí, pero quiero decir que eso es que eso no es lo nuestro, es que nosotros tenemos, como milicia, tenemos que comportarnos como lo que somos soldados de España, soldados de Dios y del imperio, y todo lo demás, pues no, en otros momentos, en otros sitios, en otros lugares y en otras circunstancias. Pero de luego, ni en la falange, ni en la milicia que llevamos dentro, vamos a decir, que nosotros quiero aguar la fiesta, aunque Antonio decía que nosotros somos los aguafiestas de España. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta, os he robado mucho tiempo, pero creo que habéis tenido un pequeño apunte de lo que vais a encontrar en el libro. Porque en el libro está esto, vamos, no digo corregido y ampliado, aquí está pues, con mucha más detalle, son 700 páginas de texto y bastantes fotografías donde vais a encontrar pues, la historia de lo que fue la falange de Navarra, que como digo, pues apasionante. Muy bien. Pues nada más, si alguno habéis comprado el libro, pues os lo dedico y si no, pues encantado y además muy agradecido por vuestra presencia. Gracias a ti.